Cada uno de nosotros tiene un punto de quiebre, un límite definido que muchas veces ignoramos por querer agradar, por intentar ser útiles, por convertirnos en ese apoyo constante para los demás. Pero escucha bien esto, porque necesitas entenderlo sin filtros. No todas las personas merecen tu esfuerzo. No todos son dignos de tu tiempo, tu energía o tu paciencia. Este video no está hecho para consolarte ni para darte excusas. Está diseñado para abrirte los ojos, para sacudir tu conciencia y que reconozcas con quién estás compartiendo tu vida. Algunos están contigo porque te valoran sinceramente, pero otros simplemente te utilizan. Te buscan para llenar sus vacíos, alimentar su orgullo o evadir sus propios problemas. Tú tienes la responsabilidad de cuidar tu existencia, de preservar tu tranquilidad interior, tu estabilidad emocional y tu evolución personal. Y eso requiere valentía. Decir no cuando sea necesario, establecer límites firmes y rechazar involucrarte con quienes solo absorben tu energía sin aportar nada. Cuando permites que otros te manipulen, te resten valor o se aprovechen de ti, no solo estás beneficiándolos a ellos, estás traicionándote a ti mismo. Aquí no hay espacio para remordimientos ni para intentar justificar lo que no tiene justificación. Si deseas avanzar, si realmente quieres tomar las riendas de tu camino y construir una vida auténtica y sólida, debes obligarte a rechazar lo que te intoxica. Debes atreverte a mirar la realidad aunque incomode. Debes actuar con determinación, con respeto propio, con coraje. Y para dar el primer paso, te propongo algo que puede marcar la diferencia. Escribe en los comentarios esta afirmación poderosa para que tu mente la escuche con claridad y empiece a transformar sus patrones. Solo entrego mi energía a quienes la merecen. ¿Por qué hacerlo? Porque cuando declaras algo en voz alta o lo escribes, no estás diciendo simples palabras. Estás haciendo un pacto contigo mismo. Estás fortaleciendo tu intención. Estás plantando la semilla de un nuevo comienzo que crecerá con cada día que pase. No lo hagas solo por este video. Hazlo por tu bienestar, por tu equilibrio emocional, por tu porvenir. Empieza ahora. Retira tu apoyo a quienes solo te desgastan. Defiende tu espacio y prepárate para las próximas lecciones, donde descubrirás cómo vivir con más determinación, claridad y poder personal. ¿Has conocido a alguien que, una y otra vez, elige vivir en una fantasía antes que enfrentar la realidad? Y no me refiero a quienes sueñan en grande o tienen metas ambiciosas, sino a esas personas que prefieren mentirse a sí mismas antes que aceptar que sus elecciones las están llevando al borde del abismo. Personas que repiten frases como todo saldrá bien, cuando todo a su alrededor se está desmoronando, pero no mueven un solo dedo para cambiarlo. Viven atrapadas en vínculos rotos, empleos que detestan, rutinas que los autodestruyen, pero se siguen aferrando a excusas vacías como no es tan simple, las cosas mejorarán solas, o el universo tiene un propósito para mí. Ya basta. Tú no viniste al mundo para cargar con quienes se rehúsan a despertar. No eres su salvador, ni tienes la obligación de arrastrar a quienes prefieren vivir dormidos. El estoicismo no consiste en tolerar la estupidez ajena ni en sacrificar tu paz para sostener a los que se niegan a avanzar. Ser estoico es tener el dominio de tu mundo interior. Es observar la realidad tal como es y actuar con coherencia, incluso cuando duele. Es tener el coraje de alejarte de quien se estanca, aunque lo ames, aunque parta el alma. Mira a tu alrededor. Estamos en una época donde el dolor se disfraza con filtros, donde el sufrimiento se maquilla con frases bonitas en redes sociales. Personas rotas por dentro que publican frases inspiradoras solo para mantener la fachada. ¿Sabes cómo se llama eso? Autoengaño. Y peor aún es que tú formes parte de esa farsa, solo por miedo a incomodar, a ser rechazado, a parecer insensible. No seas cómplice. No sostengas con tu energía las ilusiones de quienes se niegan a asumir responsabilidad. No refuerces la zona cómoda de quienes huyen de sus propios actos. ¿Tienen miedo de encarar su verdad? Que lo tengan. ¿Les duele? Que duela. Porque solo a través del dolor genuino se produce un despertar. Porque solo en el desconcierto nace la transformación real. Recuerda esto. Quien ama la mentira siempre verá la verdad como un ataque. Y si tú eres el portador de esa verdad, prepárate. Serás rechazado, señalado, incluso odiado. Pero no te detengas. No te escondas. No te adaptes. Tu misión no es complacer. Tu misión es liberarte.
Y nadie puede ser libre si elige vivir encadenado a las mentiras de otros. Muchas veces, sin darte cuenta, malgastas tu tiempo y tu energía en causas que no te corresponden. Energía que podrías canalizar hacia tu desarrollo personal, hacia tu crecimiento interno, hacia construirte una vida más plena. Haz una pausa. Reflexiona. Decide con firmeza. No vas a seguir rescatando a quienes se niegan a ser rescatados. No vas a seguir ofreciendo tu ayuda a personas que no la valoran ni la traducen en actos. Vivimos en un mundo lleno de adultos que actúan como niños, esquivando las consecuencias, evadiendo compromisos, esperando que alguien más los saque del pozo donde ellos mismos se metieron. Ese alguien no eres tú. Tú no viniste a este mundo para cargar con el peso ajeno. Tú estás aquí para avanzar, para construir, para crecer. Obsérvalos bien. Quienes evaden la realidad con fantasías no están perdidos, están decidiendo perderse. Y tú también tienes derecho a elegir. Elige la verdad, aunque te rompa. Elige la lucidez, aunque te deje en soledad. Rodéate de personas con hambre de evolución, de aquellas que, aunque estén heridas, tienen el coraje de enfrentarse a su reflejo sin maquillaje, sin excusas, sin máscaras. Esto no va de ser cruel, va de ser justo. Y la justicia comienza por casa, empieza por ti, por honrar tu energía, tu visión, tu camino. Oblígate a ser coherente con tu verdad, y pronto verás cómo tu entorno empieza a llenarse de personas que también eligen despertar. Di que no, no por ego ni por frialdad, sino como un acto de respeto, hacia ti mismo y hacia la vida auténtica. Personas que se aprovechan de la bondad ajena. Hay una verdad incómoda que te va a doler, sobre todo si fuiste criado con la idea de que ser buena persona es lo más importante. No todos son dignos de tu amabilidad. No todos merecen tu tiempo, tu atención, tu energía o tu paciencia. Hay quienes no están perdidos ni confundidos, están calculando, están observando. Ven tu generosidad como un recurso que pueden explotar. No te ven como un ser humano, sino como una herramienta útil, como un medio para conseguir algo. Y si no abres los ojos, te pasarás la vida entera siendo útil para personas que solo saben pedir, exigir y desgastarte hasta el cansancio. Sí, es duro, pero también es cierto. Existe un tipo de persona que puede oler tu bondad a kilómetros. Detectan en ti ese impulso sincero de ayudar, de apoyar, de estar presente. Y lo usan como carnada. Te relatan sus dramas, se visten con la piel de víctima, te seducen con su fragilidad, pero detrás de todo eso hay una agenda. Sacarte todo. Atención, favores, comprensión. Y cuando ya no les queda nada más que exprimir, te culpan, te hacen sentir egoísta, te etiquetan de insensible, te manipulan. Ponle freno. Traza líneas claras. No porque seas malo, sino porque por fin estás empezando a respetarte. Hazte esta pregunta. Si cada vez que prestas ayuda terminas agotado, frustrado o sintiéndote usado, ¿realmente estás ayudando? No, te estás traicionando. Tu bondad no debe ser una puerta abierta para cualquiera. Debe ser un privilegio, no una obligación. El estoicismo no te llama a inmolarte por los demás. Te invita a actuar con inteligencia. Y el sabio reconoce que no todo el que pide merece recibir. Hay quienes solo te buscan cuando necesitan algo, que desaparecen una vez que obtienen lo que querían, que prometen cosas que jamás planean cumplir, que te bañan en halagos vacíos mientras te desgastan por dentro. Y tú por no parecer frío, por no ser juzgado, por no incomodar, sigues entregando lo que no te están devolviendo. Detente y empieza a actuar desde el respeto propio. Sigues dándolo todo, creyendo que eso es amor. Pero escucha bien, eso no es amor. No es empatía. Es debilidad maquillada de virtud. Es miedo disfrazado de bondad. Es una renuncia silenciosa a ti mismo. Establecer límites no te convierte en cruel. Te convierte en alguien despierto. Proteger tu paz no es egoísmo. Es señal de que por fin te perteneces. No necesitas dar largas explicaciones. No necesitas justificar cada decisión que tomes para cuidarte. Un límite sano suena así. Te aprecio, pero no puedo ser tu terapeuta emocional cada día. No voy a prestarte dinero otra vez. O simplemente, no, eso basta. Apréndelo. Úsalo. Ponlo en práctica sin culpa.
Este capítulo no está escrito solo para que veas a los demás. Está hecho para que te veas a ti, para que te preguntes con honestidad: ¿estoy regalando mi energía a quien no la valora? Digo que sí solo para evitar el rechazo. ¿Estoy permitiendo que la manipulación se vista de amor, de amistad, de familia? Si es así, despierta. El límite no es un muro, es una puerta con cerradura, y tú decides quién cruza. Grábate esto: tu bondad es un tesoro. Úsala con sabiduría. No la malgastes en quienes solo saben pedir, absorber, consumir, sin devolver nada. En quienes se alimentan de ti y te culpan cuando te quedas vacío. Porque no estás aquí para ser útil a costa de destruirte. Estás aquí para evolucionar, avanzar, construir tu camino. Sí, ayudar, pero solo cuando esa ayuda no te arrastra al fondo. Di que no. Cuando tu intuición grite que te están usando, escúchala. Protege tu espacio. Levanta tu voz. Porque si tú no defiendes tu energía, nadie lo hará por ti. Y perderte solo para complacer a los demás no es nobleza. Es suicidio emocional. Hazte responsable. Cuídate primero. Y deja que los demás aprendan, como tú, a sostenerse por sí solos. Antes de cerrar este capítulo, deja en los comentarios una declaración poderosa. Entrego mi energía solo a quien la merece. Ese simple acto reprograma tu mente, te libera y te prepara para soltar todo lo que te agota. Porque una vida en paz empieza por ti. Y tú lo mereces. Personas que se creen el centro del universo. Te vas a topar con ellas en todas partes. En tu familia, en el trabajo, en tu grupo más cercano, en redes sociales, incluso en ese amigo que alguna vez creíste diferente. No lo dicen con palabras, pero lo gritan con sus actitudes. Todo gira alrededor de mí. Viven convencidos, aunque en silencio, de que el mundo, y más aún tú, existen para satisfacer sus deseos, caprichos y necesidades. No tienen tiempo para ti, salvo cuando les conviene. Te buscan solo cuando necesitan algo. Pero cuando tú eres quien pide apoyo, desaparecen. Se alimentan de tu atención, absorben tu energía, y no te devuelven ni una migaja de reciprocidad. Te interrumpen sin reparo. Desprecian tus opiniones como si fueran insignificantes. Te manipulan con elogios vacíos o con quejas disfrazadas de dolor, diseñadas para que te sientas culpable y cedas. Y si te atreves a decir no, si te atreves a marcar un límite, son rápidos en ponerte etiquetas. Egoísta, frío, desagradecido. Pero aquí va una verdad que debes tatuarte en la conciencia. El egoísta no eres tú. El egoísta es aquel que solo sabe mirar el mundo desde su ombligo, que exige tiempo, atención y favores sin ofrecer nada a cambio, que se cree con derecho a tu energía, pero jamás se detiene a preguntarte cómo estás tú. Tú no estás aquí para girar a su alrededor. No naciste para ser satélite del ego ajeno. Eres un sol, con luz propia, con fuerza para atraer, y con poder para alejar lo que no nutre tu camino. Tu misión es clara, aunque duela. Desapégate, no con odio, no con desprecio, sino con la conciencia de quien ha despertado a su propio valor. Cuando alguien te hace a un lado cada vez que no le sirves, cuando solo te busca para llenar su vacío, esa persona no te valora, te usa, y mientras tú sigas ahí, justificando su comportamiento, esperando un gesto de gratitud, te estás mintiendo a ti mismo. Despierta, no va a pasar. Practica el desapego con dignidad. Reconoce cuando tu presencia solo engorda el ego de otro. Y retírate, con respeto, con firmeza, sin gritos, sin drama, con poder. No les debes fidelidad a quienes solo aparecen cuando les conviene. No merecen tus excusas, ni tu paciencia infinita. Decir no quiero seguir aquí no es egoísmo. Es libertad. Y tu libertad comienza en el instante en que dejas de dar permiso a otros para controlar tu energía, tu tiempo y tus emociones. Poner límites no es atacar. No es crear conflicto. Es elegir. Es una declaración silenciosa. No voy a seguir adaptándome a tu ego. Es priorizar tu paz mental por encima del ruido emocional de quienes aún no han aprendido a mirarse a sí mismos. El estoicismo no te invita a aguantar desplantes ni a tolerar a los narcisistas. Te llama a ver con lucidez, a actuar con templanza, a proteger tu centro. Y si por eso te llaman frío, que lo hagan.
que te llamen como quieran. Tú ya elegiste estar en paz. Y si es tu primera vez aquí, te invito a suscribirte y darle like a este video. Eso me permite seguir compartiendo más contenido como este. Porque sí, tu paz no necesita explicaciones. Solo necesita límites. Si alguien te dice que has cambiado, sonríe y agradécele. Porque ese comentario, aunque venga disfrazado de crítica, es en realidad un reconocimiento. Has crecido. Has evolucionado. Estás tomando el timón de tu vida y alejándote de las corrientes que antes te arrastraban. Cambiar no es traicionar tu esencia. Cambiar es honrar tu derecho a no quedarte donde te duele. No naciste para ser esclavo del ego de otros, ni para gastar tu energía sosteniendo barcos sin rumbo, tripulados por personas que nunca tuvieron la intención de navegar contigo. Estás aquí para construir, para crear tu propio espacio, para proteger tu paz y ser dueño de tu tiempo, de tu cuerpo y de tus emociones. Y si negarte significa alejarte del ego ajeno, que así sea. No alimentes la ceguera emocional de quien solo te quiere como espejo de su vanidad. Corta ese hilo invisible que te mantiene atado a vínculos unilaterales, desequilibrados, drenantes. Porque si no lo haces, un día te olvidarás de quién eres tú. Y el precio de olvidar tu identidad es demasiado alto. Vivimos en un mundo lleno de personas que exigen todo, sin ofrecer nada. Que toman tu atención como si fuera suya por derecho. Que se ofenden si les pones un límite. Pero tú no estás aquí para jugar ese juego. Tú estás aquí para pertenecerte, para trazarte con líneas firmes, para decir no sin culpa y sí sin obligación. Recuerda esto, tu valor no está en cuántos te aplauden, ni en cuánta atención te dan. Tu verdadero valor está en cuánto te respetas tú, en cuánto te proteges, en qué tanto te escuchas cuando todo afuera grita. Desapegarte no es cerrar tu corazón. Es protegerlo con conciencia. No es volverte frío. Es convertirte en un guardián selectivo de tu energía. El egoísmo de otros no debe ser tu carga ni tu cadena. Libérate de esa prisión invisible. La necesidad de ser el centro del mundo de alguien que jamás te mirará con verdadera reciprocidad. Tú no estás hecho para eso. Eres una fuerza. Eres presencia. Eres conciencia. No te olvides nunca. Tu paz no tiene por qué justificarse. Personas que huyen de la autocrítica y la responsabilidad. Si conoces a alguien que nunca se equivoca, o eso dice, aléjate. No estás frente a un sabio. Estás frente a un ciego voluntario. Una persona que no se mira con honestidad, no está creciendo. Está estancada, atascada en una narrativa donde siempre es la víctima, el incomprendido, el que sufre por culpa de los demás. ¿Te suena familiar? Gente que pierde relaciones valiosas, pero nunca se cuestiona, que fracasa en proyectos, en sueños, en metas, y siempre encuentra a quien culpar, al sistema, a la familia, a los jefes, a la pareja, a todos, excepto a sí mismo. No es la caída lo que condena, es la incapacidad de decir, me equivoqué. Fallar es parte de vivir, pero negarlo es una sentencia, porque quien no reconoce sus errores, no puede corregirlos. Y quien no corrige, repite. Y quien repite, arrastra a todos los que lo rodean a la misma espiral de inmadurez y frustración. Estar cerca de alguien que no se hace cargo de su parte es permitir que su sombra se proyecte sobre tu camino. Y si no te alejas a tiempo, ese lodo se te pega, te contamina, te hace dudar incluso de tus propias decisiones. La autocrítica es un acto de valentía. No todos están listos para mirarse sin máscaras. Pero tú sí puedes hacerlo. Y si quieres crecer, tienes que rodearte de personas que también estén dispuestas a mirarse a sí mismas con brutal honestidad. Porque al final, lo que define tu destino no es lo que te pasa, es lo que haces con eso. Y sobre todo, si te atreves a reconocer tu papel en tu propia historia. ¿Y tú? ¿Qué haces cada vez que alguien tropieza? Te conviertes en red de seguridad, en almohada emocional, en el escudo que amortigua los golpes que la vida les estaba enviando para despertar. Los justificas, los consuelas, los rescatas del colapso que necesitan vivir para, tal vez, cambiar. ¿Y por qué lo haces? Porque crees que es amor. Porque confundes ayudar con proteger. Porque en tu corazón noble crees que evitarles el dolor es un acto de bondad. Pero no lo es. Es una traición disfrazada de ternura.
Cada vez que limpia sus errores, cada vez que asume sus consecuencias, les estás robando la oportunidad más valiosa que alguien puede tener, la de hacerse cargo de sí mismos. No los estás fortaleciendo, los estás debilitando, no los estás guiando. Los estás sosteniendo en una parálisis emocional donde no se responsabilizan de nada porque tú siempre estás allí para recoger sus pedazos. Y eso, aunque duela, es el peor regalo que puedes hacerles. Detente, respira. La autocrítica no es crueldad, es respeto. Es el pilar de toda transformación real. El crecimiento nace de la mirada honesta, no del consuelo eterno. Y si hay personas a tu alrededor que no quieren mirarse, que huyen de sí mismas, no es tu tarea perseguirlas ni salvarlas. Tu deber no es empujarlos a la madurez. Es soltar. Es poner límites. Es proteger tu centro antes de que se rompa tratando de sostener a quien no quiere caminar. Cuando tú te haces cargo, pero ellos no, el equilibrio se rompe. El vínculo se desequilibra. Y tú terminas cargando no solo tu historia, sino también la irresponsabilidad ajena. Eso no es amor. Eso es autocastigo. El estoicismo no te pide frialdad, te pide conciencia, te pide que mires la vida con los ojos bien abiertos y digas con firmeza: sí, esto fue mío, me hago cargo, lo corrijo. Quien no puede decir eso, no está listo para crecer. Y si tú ya estás listo, entonces no te encadenes a quien aún prefiere vivir dormido. No permitas que su evasión se convierta en tu carga. No te quedes atrapado en el barro de su inmadurez emocional. No te sacrifiques para mantener un equilibrio que solo tú estás sosteniendo. Negar tu ayuda no es egoísmo, es sabiduría. Es reconocer que si alguien no asume sus errores, tampoco sabrá respetar tus límites. Y el precio que pagas por seguir ahí, por sostener, por justificar, por explicar una y otra vez, es tu paz, es tu tiempo, es tu energía. Y ya es suficiente. Es hora de devolverte tu vida, de soltar ese peso que nunca te correspondió, de dejar que cada quien lleve su cruz, aprenda sus lecciones y enfrente sus sombras. Solo así, libre de lastres, firme en tu responsabilidad, serás capaz de avanzar, de crecer y de construir un camino con integridad, fuerza y verdad. Quienes viven atrapados en la negatividad crónica. Hay personas que, sin importar cuán claro brille el sol, siempre caminan bajo su propia tormenta. Encuentran una grieta en cada oportunidad, una tragedia en cada error, una razón para quejarse incluso cuando todo marcha bien. Y si tú no pones límites, te arrastran con ellos hacia ese abismo gris donde nada florece. No estás aquí para absorber sombras ajenas. No eres un depósito de quejas ni una esponja de frustraciones que no te pertenecen. Si no aprendes a proteger tu energía de los pesimistas profesionales, acabarás dudando de tu propia luz. La resiliencia es más que una palabra bonita. Es una armadura interna. Es levantarte cuando el entorno intenta aplastarte. Pero también es tener el coraje de poner distancia. Porque resistir no significa cargar con todos. Significa elegir con sabiduría qué batallas merecen tu energía. Y sí, la gratitud puede parecer un acto ingenuo frente a la oscuridad, pero es una rebelión poderosa. Agradecer es declarar que reconoces lo bueno, que no te defines por lo que falta, sino por lo que valoras. Esa gratitud es la semilla del bienestar emocional. No olvides otro principio esencial, la aceptación. No como resignación, sino como claridad. Aceptar lo que éste da poder para transformarlo. Negarlo, en cambio, te encadena a una ilusión dolorosa. Así que no te confundas, acompañar no es lo mismo que hundirte. Puedes escuchar sin cargar, puedes estar sin absorber. Y si alguien insiste en esparcir su niebla emocional, recuérdales que tú elegiste ver con claridad. La resiliencia también es saber cuándo cerrar la puerta. No por egoísmo, por supervivencia. Rodéate de quienes luchan por salir de su oscuridad, no de quienes se aferran a ella. Y si debes irte para salvar tu paz, hazlo. Porque la vida que quieres no se construye con quienes se niegan a avanzar. Aquellos que se niegan a asumir responsabilidad. Hay un patrón que se repite una y otra vez. Personas que, ante cada error, señalan a otros. Nunca son ellos. Siempre fue el sistema, la pareja, el jefe, el destino. Nunca se miran al espejo con honestidad. Cargar con alguien así es como remar con anclas atadas a los pies.
Terminas agotado, frustrado, y lo peor, atrapado en un bucle ajeno. Tú no viniste a justificar errores ajenos, ni a convertirte en traductor emocional de excusas repetidas. Estás aquí para crecer, para avanzar, para construir tu camino con verdad. Y la verdad es esta: asumir errores no te destruye, te libera. No te empequeñece, te fortalece, porque solo cuando dices sí, me equivoqué, abres la puerta a la mejora real. ¿Quieres crecer? Empieza revisándote con crudeza. No esperes la crítica externa. Sé tú quien detecta el fallo, quien corrige la actitud, quien exige más de sí mismo. Esa autoevaluación es tu brújula. Las personas que no asumen nada viven en un eterno reinicio. Repiten patrones, sabotean relaciones, se detienen siempre en el mismo punto. Pero el daño no es solo suyo. Arrastran a todos los que intentan acompañarlos. ¿Te vas a quedar ahí? Tú decides si quieres caminar con quien huye de sí mismo o construir un camino nuevo con responsabilidad como cimiento. Tú eliges si te sumas al juego del victimismo o si te conviertes en el dueño absoluto de tu historia. No lo olvides. Quien no puede decir fui yo, tampoco puede decir soy libre. Pon límites. No cargues con quienes no quieren mirar su parte. Y si insisten en negar la realidad, tú insístete en avanzar sin ellos. Los que exigen sin dar, los que quieren todo sin esfuerzo. Vivimos en una época peligrosa, la del mérito fingido. Gente que cree merecer éxito solo por existir, que exige respeto sin haberlo cultivado, que quiere aplausos sin haber dado un paso. Y si tú no abres los ojos, puedes terminar creyendo que esa lógica es real. Pero el valor no se regala, no se hereda, no se impone. El valor se construye en silencio, cuando nadie observa, cuando el cansancio pesa más que el deseo y aún así avanzas. Se edifica con cada decisión incómoda, con cada sacrificio diario que no se ve, pero que cuenta. Quienes buscan atajos viven eternamente frustrados. Saltan de una ilusión a otra sin llegar a ningún sitio. Y muchas veces, su frustración es tan contagiosa que te arrastra a dudar de tu propio camino. No lo permitas. El esfuerzo no es una condena, es una elección de grandeza. Es lo que separa a los que desean de los que concretan, a los que sueñan dormidos de los que construyen despiertos. Sí, puedes tener talento, pero sin esfuerzo, se marchita. Puedes tener ideas, pero sin trabajo, mueren en el aire. Nada sustituye al compromiso real con lo que quieres lograr. Y si alguien cerca de ti vive esperando que la vida le deba algo, recuerda, no estás aquí para cargar su fantasía. Estás aquí para construir tu destino. Pon distancia de quienes quieren cosechar sin sembrar. No por orgullo, por respeto a tu proceso, por lealtad a tu disciplina. Tu grandeza se mide por lo que estás dispuesto a dar sin que nadie te lo pida, por lo que haces sin garantía de recompensa, por el amor silencioso que le pones a cada paso. El mundo no te debe nada, pero tú sí te debes todo. Los que viven con miedo al cambio y te quieren estático. Hay personas que, al ver que tú te mueves, se sienten amenazadas, que cuando decides crecer, evolucionar o reinventarte, no lo celebran, lo critican, porque tu transformación les recuerda su estancamiento. Te dirán que estás loco, que estás exagerando, que ya estás bien así. No porque les preocupe tu bienestar, sino porque tu cambio los obliga a cuestionarse. Y no todos están listos para verse al espejo con honestidad. La comodidad es una jaula disfrazada de paz. Y muchos prefieren la seguridad de lo conocido, aunque los desgaste, antes que el vértigo de lo nuevo. Pero tú no fuiste hecho para quedarte quieto. Viniste a romper moldes, a cuestionar normas, a desafiar lo que te limita. El crecimiento duele, claro, porque separarse duele, porque cambiar de piel implica dejar atrás personas, hábitos, lugares que ya no encajan contigo. Pero ese dolor no es castigo, es señal de que estás vivo, de que estás despertando. ¿Te cuesta avanzar porque te frena la culpa? Recuerda esto, no le debes permanencia a quien no quiere avanzar. No le debes lealtad a quien te prefiere reducido. El amor real impulsa, el amor mediocre frena. Y no estás siendo egoísta por elegirte, estás siendo valiente, porque en un mundo donde se premia la conformidad, atreverse a hacer más es un acto de coraje. Así que sigue, aunque te critiquen, aunque no te entiendan, aunque tengas que caminar solo un tiempo.
El cambio es incómodo, pero la inmovilidad mata el alma. Hazte esta pregunta cada día. ¿Estoy creciendo o sobreviviendo? Y si la respuesta no te gusta, haz algo distinto. Porque no naciste para repetir ciclos. Naciste para romperlos. Los que no saben amarse y te arrastran en su abandono. Hay heridas que no sangran, pero se sienten. Hay vacíos que no hacen ruido, pero pesan. Y hay personas que, al no saber amarse, terminan dañando a todos los que intentan amarlas. No es tu tarea enseñarle a otro cómo quererse. No eres un sanador emocional, ni un redentor de almas rotas. Puedes acompañar, sí, pero no puedes sanar lo que el otro se niega a ver. Quien no se ama, no sabe cuidar. Vive desde el miedo, desde la carencia, desde la sospecha. Se aferra, controla, manipula o se anula. Y si no tienes cuidado, puedes quedar atrapado en su caos emocional sin darte cuenta. El amor propio no es un lujo, es una necesidad, porque si tú no te valoras, aceptarás migajas. Si no te respetas, normalizarás lo tóxico. Si no te conoces, te perderás en relaciones que te exigen dejar de ser tú. Y si estás con alguien que vive en guerra consigo mismo, recuerda, tú no viniste a ser el escudo de nadie. No tienes que sacrificar tu paz por la batalla interna de otro. Puedes tener compasión sin perderte. Puedes estar presente sin olvidarte. Puedes amar sin desaparecer. Amar a alguien que no se ama es como intentar llenar un pozo sin fondo. Todo lo que des caerá en el vacío. Nada bastará. Nada será suficiente. Y si esa persona no está dispuesta a mirarse, a sanar, a reconstruirse, entonces debes tomar una decisión. ¿Te quedas a apagar incendios eternos o eliges salvarte? Porque al final del día, la relación más importante es la que tienes contigo mismo. Si eso está roto, todo lo demás también se quiebra. El amor empieza por casa, y tu alma es tu primer hogar. El poder del silencio, una herramienta olvidada contra el estrés y la ansiedad. Estás saturado, lo sabes. Tu mente no se calla. Vas de una notificación a otra, de una conversación a otra, de una opinión a otra, todo el día reaccionando, todo el día hablando, todo el día rumiando. En ese ruido constante pierdes lo más valioso, la capacidad de escucharte, de calmarte, de pensar con claridad. Por eso vives tan acelerado, tan disperso, tan ansioso, porque no sabes estar en silencio. El silencio no es vacío, es un espacio de poder. Es el lugar donde dejas de reaccionar y comienzas a observar, donde dejas de buscar afuera y empiezas a escuchar adentro. Pero lo has olvidado. Te aterra el silencio porque en él no hay distracciones, no hay justificaciones, no hay máscaras. Solo estás tú frente a ti. Y eso incomoda, porque en ese estado sin ruido se revelan verdades que evitas enfrentar. Aprende esto. No necesitas hablar todo el tiempo. No necesitas responder de inmediato. No necesitas llenar los espacios con palabras sin dirección. El silencio, cuando lo eliges, no es debilidad, es autocontrol, es sabiduría. Es decirte, no todo merece mi respuesta, no todo necesita mi energía, no todo es urgente. Mira a las personas más fuertes que conoces. Gritan, se explican todo el tiempo, hablan por hablar. No es así. Observan, escuchan, piensan, y cuando hablan, lo hacen desde un lugar de centro porque han aprendido a respetar el poder del silencio. Primer ejercicio. Reserva 10 minutos para no hacer nada, ni leer, ni revisar el teléfono, ni hablar. Solo siéntate contigo sin juzgar, sin analizar, sin planear, solo estar. Tu mente va a querer escapar, pero quédate, resiste. Entrena tu mente como entrenas un músculo, con presencia y paciencia, porque solo desde ahí podrás recuperar tu enfoque. Segundo ejercicio. La próxima vez que alguien diga algo que normalmente te haría estallar, no respondas de inmediato. Haz una pausa. Mira, respira y di internamente: no voy a regalar mi paz. No respondas hasta que puedas hacerlo desde un lugar de templanza. Esto no se trata de reprimirte. Se trata de elegir tu momento, de elegir tu estado, de ser dueño de tu voz, no su esclavo. La mayoría de tus errores ocurren cuando estás agitado, no cuando estás en calma. La mayoría de tus arrepentimientos nacen de palabras que salieron sin filtro. ¿Quieres cambiar eso? Entonces aprende a hacer del silencio un hábito. Usa el silencio como filtro, como escudo,
como espejo. En vez de reaccionar, reflexiona. En vez de hablar, respira. En vez de responder por impulso, responde con intención. El estoicismo no te pide que te desconectes del mundo, te pide que no seas arrastrado por él. Para eso necesitas espacios de silencio consciente, porque ahí es donde la mente se aclara. Ahí recuperas perspectiva. Ahí eliges tu próxima palabra, tu próxima acción, tu próximo paso con conciencia. El silencio te devuelve el control, no del mundo, sino de ti. Y cuando te controlas a ti, nada afuera puede sacarte tan fácil de tu centro. Así que cállate más seguido, no por miedo, no por sumisión. Cállate para escucharte, cállate para pensar mejor, cállate para responder desde la calma y no desde la herida. Ahí está tu poder, en lo que decides no decir, en lo que eliges no alimentar, en el espacio entre el estímulo y tu respuesta. Ese espacio, ese silencio, es libertad. Cultívalo. No todo lo que te duele debe ser contado. No todo lo que temes tiene que ser expuesto. Hay heridas que se curan mejor lejos de las miradas. Hay batallas internas que solo se ganan cuando aprendes a guardar silencio, a trabajar en ti sin testigos, sin explicaciones, sin aplausos. Porque a veces hablar demasiado es la forma más rápida de debilitar lo que estás intentando construir. ¿Te han dicho que compartirlo todo es sinónimo de autenticidad? Que mostrarte siempre vulnerable es valentía. Pero cuidado, no confundas sinceridad con sobreexposición. Lo que revelas antes de estar listo se vuelve frágil. Lo que compartes con cualquiera se diluye. No tienes que justificar tus miedos, tus decisiones, tus procesos. No tienes que explicar por qué te estás retirando, porque ya no contestas igual, porque estás cambiando. No estás obligado a ponerle palabras a todo. Estás obligado a sanar. Y muchas veces la sanación comienza cuando eliges el silencio como escudo. Escucha esto. Cuando compartes tus miedos con personas que no están listas para respetarlos, te expones al juicio, a la crítica, a la incomprensión. Y eso no solo te hiere, también retrasa. No porque te falte fuerza, sino porque estás drenando energía tratando de explicar lo que ni tú mismo has terminado de entender. ¿Quieres sanar de verdad? Entonces protégete. No calles por miedo, calla por estrategia. Calla porque sabes que todavía estás construyendo algo delicado. Calla porque sabes que tu proceso merece respeto, y a veces eso implica reservarlo solo para ti. Ejercicio de introspección. Piensa en un miedo que estás enfrentando. No lo escribas en redes, no lo hables con cualquiera. Escríbelo solo para ti con brutal honestidad. ¿Qué te duele? ¿Qué te frena? ¿Qué estás intentando superar? Luego léelo en voz alta, a solas. Obsérvate sin juicio. Siente lo que tengas que sentir. Ahora haz una promesa. Voy a trabajar en esto sin buscar comprensión externa. Esta batalla es mía y la voy a ganar en silencio. Segundo ejercicio para 7 días. Decide no contarle a nadie tus avances internos, ni tus nuevas decisiones, ni tus cambios de hábitos, ni tus dudas. Solo vive, solo haz, solo observa cómo cambia tu energía cuando no buscas validación. Te vas a sorprender. Cuando dejas de narrarte para los demás, empiezas a narrarte para ti. Y ahí, en ese acto íntimo de lealtad, nace una fuerza diferente. Una que no depende del entorno, una que no necesita likes ni aprobación. El estoicismo te recuerda que lo esencial se construye por dentro, que la virtud no se grita, se practica. Epicteto lo dijo sin rodeos. No expliques tu filosofía, vívela. No des explicaciones que no debes. No entregues tus miedos a quien no ha demostrado que sabe cuidarlos. Cada vez que decides proteger lo que aún estás formando, estás eligiendo madurez. Estás priorizando tu evolución sobre el espectáculo. Y eso, aunque pocos lo entiendan, es fortaleza. Aprende a diferenciar entre hablar por necesidad y hablar por costumbre, entre compartir para sanar y compartir para aliviar momentáneamente la incomodidad. Porque si hablas solo para sentirte menos solo pero terminas más confundido, no estás sanando, estás escapando. Las heridas que se escapan se repiten. Así que guarda silencio, no para encerrarte, sino para enfocarte, no para esconderte, sino para fortalecerte. Recuerda, hay guerras internas que nadie más puede librar por ti, y a veces el silencio es la armadura que necesitas para atravesarlas con dignidad. Sanar no siempre se ve, pero se siente. Se nota en cómo te hablas,
en cómo te sostienes, en cómo dejas de buscar afuera lo que solo se resuelve adentro. Elige la introspección sobre la exposición. Elige protegerte antes que impresionar. Y cuando ganes esa batalla, porque la vas a ganar, no necesitarás decir nada. Tu presencia lo dirá todo. Reflexión sobre metas y acción. ¿Quieres avanzar de verdad? Entonces cállate un rato. Deja de anunciar cada plan, cada idea, cada nueva meta como si ya lo hubieras logrado. Porque no lo has hecho. Hablar de lo que vas a hacer no es hacer. Y mientras más lo cuentas, más energía pierdes en palabras que no empujan, no construyen, no transforman, solo entretienen tu ego. Hay una trampa silenciosa en hablar de tus metas. El cerebro, al comunicar una intención, recibe una pequeña recompensa emocional. Es como si ya hubieras avanzado, aunque no hayas dado ni un paso. Y ahí está el problema. Te sientes productivo solo por contarlo, pero cuando llega el momento de actuar estás drenado, confundido, menos comprometido. ¿Por qué? Porque ya recibiste el aplauso anticipado, porque ya tuviste esa dosis de dopamina falsa y ahora moverte de verdad se siente innecesario, pesado, lejano. Míralo en tu propia vida. ¿Cuántas veces anunciaste que ibas a cambiar, que ibas a dejar algo atrás, que ibas a comenzar ese proyecto, ese hábito, esa relación nueva contigo mismo y no pasó nada? ¿Y sabes por qué? Porque hablaste. La manipulación constante. Hay personas que no llegan a tu vida para acompañarte, sino para controlarte. No lo hacen de forma evidente. No gritan ni amenazan, sino que actúan en silencio, con sutileza. Disfrazan sus intenciones con palabras amables, gestos cariñosos, pero si prestas atención y realmente observas, te darás cuenta. Están manipulando. Y no es poca cosa. Es una señal clara de que tienes cerca a alguien con intenciones oscuras, alguien capaz de hacerte más daño del que imaginas. Lo más peligroso de estas personas es que no parecen peligrosas. De hecho, pueden hacerte sentir especial, valorado, incluso protegido. Te corrigen, te guían, te hacen creer que te están ayudando a ser mejor. Pero detrás de ese apoyo, hay una intención oculta. Quieren que dependas de ellos, que te sientas menos capaz si no estás bajo su mirada o su consejo. Ese es el primer signo de la manipulación constante. Lo ideal sería construir relaciones basadas en la honestidad, la libertad y el respeto mutuo. Personas que te digan lo que piensan sin intentar controlarte, que te acompañen sin imponerse. Pero la realidad es otra. Muy seguido, nos cruzamos con quienes disfrazan sus ganas de controlar como preocupación. No quieren verte crecer, sino verte cerca, no por amor, sino por poder. Si no lo notas a tiempo, terminas atrapado. A veces te das cuenta cuando ya estás dudando de ti mismo todo el tiempo, cuando pides permiso para ser tú, cuando necesitas su aprobación para sentirte seguro. Te convencen de que sin su guía no estarás bien y eso poco a poco erosiona tu seguridad y claridad mental. Entonces, ¿qué hacer? Empieza por confiar en lo que sientes. Si alguien siempre tiene algo que decir sobre tus decisiones, si te hace sentir culpable por elegir distinto, si constantemente necesitas justificarte ante esa persona, es momento de observar la manipulación. No siempre viene con gritos o violencia. A veces viene con halagos, consejos por tu bien, o con una sonrisa que oculta intenciones. Una señal clara de manipulación es que no puedes ser tú mismo sin sentirte juzgado o condicionado, que cuando tomas distancia esa persona se molesta o te culpa, y que su ayuda siempre viene con un precio emocional. Si no estás atento, puedes confundir eso con afecto. El estoicismo tiene una respuesta clara ante esto. Epicteto decía, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Si alguien intenta dominar tus decisiones, si tú mismo no puedes actuar con autonomía, entonces no eres libre. Y si no eres libre, estás perdiendo lo más valioso que tienes. Un estoico no se entrega al control de otros, por más dulces que sean sus palabras. Aprende a pensar por sí mismo, a actuar con conciencia, a poner límites. ¿Y cuál es el beneficio de ver esto con claridad? Recuperas tu fuerza. Te das cuenta de que no necesitas ser dirigido, que puedes equivocarte y aprender sin depender de nadie. Te vuelves más seguro, más tranquilo, y empiezas a rodearte de personas que te respetan de verdad, no que te retienen con manipulación emocional. La paz llega cuando dejas de negociar tu libertad. ¿Has sentido alguna vez que alguien te quiere demasiado cerca,
pero solo mientras siga sus reglas, que su ayuda tiene condiciones no dichas. Confía en esas señales. No necesitas tener todas las pruebas para alejarte de algo que no se siente sano. Recuerda, las personas sanas te inspiran, no te atan. Te ayudan a crecer, no a depender. Aprende a notar la diferencia. Cuando la veas, elige lo que te devuelva la libertad. Esa es tu responsabilidad y también tu poder. Rodéate de personas que te acepten tal como eres. Rodéate de personas con las que puedas ser tú sin dobleces ni cuentos. Personas que no necesiten adornar la realidad para sentirse importantes. La verdad no siempre es bonita, pero siempre es más liviana que una vida sostenida por mentiras. Y tú mereces una vida liviana. Frialdad disfrazada. Cuando no importas. Hay personas que sin decirlo te hacen sentir que tus emociones estorban, que tus problemas son exageraciones, que tu dolor es una molestia. Cambien de tema cuando hablas de lo que realmente te duele. Eso es una señal clara de falta de empatía. La empatía, una virtud estoica. La empatía no es estar emocional todo el tiempo ni dramatizar, sino estar presente, escuchar de verdad y ponerse en el lugar del otro. Sin empatía, aunque alguien sea inteligente o carismático, no estará cuando realmente lo necesites. ¿Cómo identificar a quienes no tienen empatía? Si sientes que te ignoran, minimizan o hacen silencio cuando hablas de lo que te duele, esa relación está desequilibrada. Observa si te escuchan o si simplemente te toleran. Eso te dice mucho. Cuida tu salud emocional. No arregles a nadie. No te obligues a justificar su falta de empatía con excusas como es que no sabe expresarse o tuvo una infancia difícil. Tu responsabilidad es cuidar tu bienestar, no arreglar a otros. Aléjate o baja tus expectativas. Las personas controladoras y el precio de su cuidado. Algunas personas disfrazan su necesidad de control con frases por tu bien o te quiero ayudar, pero en realidad buscan manejar cada decisión tuya. Te hacen dudar, te condicionan y castigan emocionalmente cuando decides por ti mismo. Recupera tu libertad y decide por ti mismo. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de ceder el control de nuestras decisiones. Deja de justificar su comportamiento. Comienza a decir no. Y recupera tu espacio sin miedo ni explicación. Nadie tiene derecho a moldearte. Las víctimas que nunca asumen responsabilidad. Hay quienes siempre encuentran un culpable externo. Rehuyen la responsabilidad y te hacen cargar con culpas que no te corresponden. Ese juego de culpa es agotador y busca mantener el control de la narrativa, no resolver el problema. El rol de válvula de escape, una trampa emocional. Si te acostumbras a ser el culpable funcional, será difícil salir de ese rol. No permitas que te desgasten emocionalmente ni que manipulen la verdad. Plantéate límites claros y no te dejes atrapar en juegos que solo te hacen daño. La respuesta estoica, responsabilidad personal. Epicteto enseñaba que debemos enfocarnos solo en lo que está bajo nuestro control, y entre eso está cómo reaccionamos ante la injusticia. Si cargas con lo que otros no quieren reconocer, no eres noble, estás siendo usado. No tienes la obligación de resolver la vida de quien no se mira al espejo. Primer paso. Deja de entrar en el juego. No necesitas defenderte de todo. A veces basta con no seguir el hilo, no dar mil explicaciones ni justificar lo que no hiciste. Aprende a decir simplemente, no estoy de acuerdo o esa responsabilidad no me corresponde. Puede parecer frío, pero es autocuidado. Segundo paso. Observa el patrón. Siempre terminas pidiendo disculpas y sintiéndote culpable. Aunque tú fuiste quien mantuvo la calma, ¿esa persona alguna vez dijo un sincero lo siento? ¿Fue mi error? Si no recuerdas ese momento, ya tienes la respuesta que necesitas. Tercer paso. No tomes a pecho la proyección ajena. Muchas personas están tan desconectadas de su conciencia que proyectan sus culpas en otros. Tú no eres su espejo ni su contenedor emocional. No es tu trabajo hacer que entiendan lo que no quieren aceptar. No puedes construir relaciones sanas con personas irresponsables. Al final, siempre terminarás pagando los platos rotos aunque no los hayas roto. La vida ya tiene suficientes retos como para cargar con culpas ajenas. Reconoce el juego y sal de él. La culpa constante, una táctica para evitar cambiar. La culpa que te atribuyen no siempre significa que haces algo mal. Muchas veces es solo una estrategia para que otros nunca tengan que cambiar.
La oscuridad de quienes se alegra del sufrimiento ajeno. Hay algo perturbador en quienes se satisfacen con el mal ajeno. No lo expresan abiertamente, pero lo sienten y te lo hacen notar. Celebran en silencio el fracaso de otros para sentirse superiores. La envidia y la inseguridad detrás del regocijo ajeno. Esta actitud refleja una profunda inseguridad. Disfrutan del fracaso ajeno para intentar sentirse mejor, como si el caer de otro elevara su propia posición. El peligro de convivir con personas que desean tu caída. Al principio parecen inofensivos, pero sus palabras son un veneno constante que destruye tu confianza. No puedes compartir éxitos con quien solo espera verte caer. El estoicismo y la autonomía emocional. Marco Aurelio nos recordó que los demás no son responsables de nuestras emociones. Podemos actuar como quieran, pero nuestra paz depende de cómo decidamos reaccionar. Mantente firme frente a la oscuridad ajena. Si alguien se regocija en el fracaso ajeno, no dejes que te arrastre. Reconoce su naturaleza, distánciate sin odio ni venganza, y protege tu bienestar. La felicidad genuina se construye en el apoyo mutuo. La verdadera satisfacción viene del crecimiento compartido, no del dolor ajeno. No permitas que la oscuridad de otros invada tu paz. El arte de no reaccionar. Respira, quédate quieto, no hagas nada. Aunque sea difícil, no respondas impulsivamente. La no reacción es autocontrol, poder en calma e inteligencia emocional aplicada. La no reacción es elegancia y superioridad. Cuando no reaccionas al impulso, ganas tiempo para pensar y elegir la mejor respuesta. Eso te diferencia de los impulsivos y defensivos. Ejemplo práctico. Silencio en la discusión. Cuando alguien te provoca, no respondas de inmediato. Respira. Guarda silencio. Déjalos hablando solo si hace falta. Eso no es debilidad, es control total. El silencio como estrategia superior. No todo merece tu energía ni tu paz. Algunas batallas se ganan no entrando en ellas. El silencio puede ser más humillante que 1000 palabras para quien busca pelea. Las reacciones impulsivas son una trampa. Responder desde la emoción solo busca desahogo, no justicia ni equilibrio. El verdadero dominio es sobre uno mismo, no sobre los demás. Viniste a transformarte, no a desahogarte. No permitas que la emoción desbocada te gobierne. Sé maestro de ti mismo. Cultiva la calma y el autocontrol como el arte más elevado. Escucha con atención. La no reacción no es debilidad, es una forma de superioridad. No porque seas mejor que nadie, sino porque has elevado tu conciencia por encima del impulso. Has dejado de ser un títere del estímulo. Has entrenado tu mente para elegir el momento, el tono y la estrategia. Tú no disparas en apuntar, no respondes por reflejo. Tú eliges, y en esa elección hay un poder real. No confundas la no reacción con ser pasivo. No es dejar pasar abusos. Es posponer la respuesta hasta que esté cargada de claridad, no de rabia. Es esperar el instante en el que puedes actuar con inteligencia, no con violencia emocional. A veces responderás firme, otras veces te retirarás. Pero siempre, siempre desde el dominio propio. Quiero proponerte un ejercicio. Durante los próximos 7 días, cada vez que algo te altere, un comentario, una actitud, una injusticia, no reacciones de inmediato. Oblígate a hacer una pausa de al menos 5 segundos. Respira, observa tu emoción y pregúntate, ¿esto necesita respuesta? ¿Vale la pena? ¿Me estoy defendiendo o solo estoy siendo gobernado por mi ego herido? Solo con eso, notarás el cambio. Tu mente se volverá más aguda, más libre, porque el que no reacciona, piensa mejor, duerme mejor, vive mejor. ¿Sabes qué pasa cuando te enojas? No es el otro, no es lo que hicieron o dijeron. El detonante está en ti, en lo que crees que eres, en el vacío que llevas dentro, en la inseguridad que arrastras como una sombra. La ira no es lo que te hacen, es lo que no te has dado a ti mismo. Cuando te sientes completo, nada afuera tiene el poder de afectarte así. Una crítica puede resbalarte. Una palabra despectiva no te duele, porque no confirma lo que ya temías de ti mismo. Pero si no estás en paz contigo, cualquier gesto es una amenaza, porque hay una herida dentro de ti que aún no has sanado. La ira es un espejo. No ves lo que el otro te hace, sino lo que tú no te has perdonado. Si te aceptas tal como eres, la crítica no duele. Si te reconoces,
El rechazo no lastima. Pero si no, cada palabra parece una puñalada. ¿Quieres dejar de enojarte con el mundo? Empieza por trabajar en tu interior. Llénate de aceptación, de amor propio, de certeza en quién eres. La ira se disipa cuando dejas de atacarte a ti mismo. Cuando en vez de despreciarte, te miras con compasión. Cuando aceptas lo que eres, con tus errores, tus defectos, tus sombras. Tu cerebro no es un bloque de cemento. Es un sistema maleable, flexible, que se adapta y evoluciona. Cada vez que eliges la calma en lugar de la ira, estás moldeando un nuevo camino. La calma puede volverse un hábito, y ese hábito puede ser tu libertad. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de elegir cómo actuar. No reacciones por impulso. Actúa solo cuando tú lo elijas. Ahí comienza tu libertad. Ahí empieza tu arte. Domina tu impulso. No dejes que el enojo te gobierne. Este es tu entrenamiento. Elige la calma. Hazlo hoy. Hazlo mañana. Y sigue repitiendo hasta que sea tu reacción natural. Porque al final, no es lo que el mundo te hace lo que importa, sino lo que tú decides hacer con ello. No todo el mundo vibrará con tu entusiasmo. Algunos, desde sus propios miedos y limitaciones, proyectarán sus dudas sobre tu proyecto. ¿Estás seguro? Eso suena muy arriesgado. Mucha gente ha fracasado intentando eso. Otros, quizás con una envidia inconsciente disfrazada de preocupación, sembrarán pequeñas semillas de negatividad. Bueno, ya veremos si aguantas. Prepárate para lo peor. Incluso los consejos bien intencionados, si vienen de personas que no entienden tu visión o el contexto específico de tu plan, pueden desviarte, confundirte y hacerte cuestionar tu propio juicio antes siquiera de haber dado los primeros pasos firmes. Estás invitando a una legión de arquitectos aficionados a opinar sobre los planos de tu catedral antes de haber puesto la primera piedra. El resultado es ruido, confusión y una erosión gradual de tu convicción inicial. Además, cada vez que verbalizas tus planes estás gastando una energía preciosa, la energía mental y emocional que se requiere para visualizar, planificar y sobre todo ejecutar, y esta es finita. Hablar constantemente de lo que vas a hacer desvía esa energía del hacerlo. Es como tener una batería cargada para impulsar una acción concreta, pero en lugar de conectarla al motor, la usas para encender luces de neón que anuncian lo que el motor hará algún día. Te quedas con el espectáculo pero sin la sustancia. El verdadero poder reside en canalizar esa energía hacia adentro, en la concentración silenciosa, en la disciplina invisible, en la ejecución implacable día tras día, lejos de los focos y los aplausos prematuros. El compromiso real no necesita audiencia, necesita acción consistente. Mientras tú estás ocupado narrando la película de tu futuro éxito, otros están en silencio en la sala de montaje creando la suya. Vivimos en una era extraña, una era de exhibicionismo digital casi compulsivo, una época donde parece que lo que no se comparte, lo que no se publica, lo que no se transmite en tiempo real, simplemente no existe o no tiene valor. Hemos normalizado la sobreexposición hasta tal punto que la idea misma de privacidad se siente anticuada, casi sospechosa. ¿Qué tienes que ocultar, Srenya?, preguntan algunos con ligereza, sin entender la profundidad de lo que está en juego. Escucha con atención porque esto es crucial. Tu privacidad no es un capricho de ermitaño ni una reliquia del pasado. Es el santuario sagrado donde reside tu autenticidad. El espacio seguro donde puedes ser tú mismo sin filtros ni juicios. Es el terreno fértil donde germinan tus pensamientos más íntimos, tus emociones más vulnerables y tus planes más delicados. Protegerla no es un acto de secretismo paranoico. Es un acto fundamental de autoconservación, de dignidad y de poder personal en un mundo que parece empeñado en devorar cada fragmento de tu ser interior. Piensa en tu privacidad como el jardín secreto de tu alma. Ese es el lugar íntimo donde puedes experimentar, dudar, fallar, sentir sin tener que poner una cara valiente para el mundo. Es donde puedes procesar tus miedos sin tener que justificarlos, donde puedes explorar tus sueños sin tener que defenderlos de las miradas escépticas, donde puedes sanar tus heridas sin tener que exponerlas a la sal de la opinión pública. Este espacio interior es absolutamente esencial para tu bienestar psicológico, para tu crecimiento personal y para mantener tu cordura en un entorno cada vez más ruidoso e invasivo. Cuando renuncias a él, cuando permites que cada rincón de tu vida sea accesible, comentado y juzgado por otros,
Estás renunciando a tu derecho a la introspección tranquila, a la reflexión sin presiones, a la simple y llana posibilidad de ser sin tener que actuar para una audiencia. La cultura de la sobreexposición nos ha vendido una mentira peligrosa, que la transparencia total equivale a autenticidad y conexión. Pero no es así. La autenticidad no reside en vomitar cada pensamiento y sentimiento en la plaza pública digital. Reside en la coherencia entre tu mundo interior y tus acciones exteriores, una coherencia que a menudo requiere un espacio privado para ser cultivada y mantenida. La verdadera conexión, por otro lado, no se construye sobre la base de compartir cada detalle trivial de tu existencia, sino sobre la confianza, el respeto mutuo y la vulnerabilidad compartida con discernimiento. Regalar tu privacidad a cualquiera que tenga una conexión a Internet no crea intimidad real. Crea ruido, superficialidad y a menudo una sensación de vacío disfrazada de popularidad. Estás cambiando oro, tu espacio interior, por baratijas, likes, comentarios fugaces, la ilusión de ser visto. Y seamos claros, las consecuencias de no proteger tu privacidad van mucho más allá de la simple incomodidad. Cada dato que compartes voluntariamente, cada preferencia que revelas, cada detalle de tu rutina, cada emoción expuesta, se convierte en información. Información que puede ser utilizada y a menudo lo es de formas que ni siquiera imaginas, para manipular tus decisiones de compra, para influir en tus opiniones políticas, para construir perfiles psicológicos con fines comerciales o de control, e incluso en casos más oscuros, para el acoso, la difamación o el robo de identidad. No se trata de caer en la paranoia. Se trata de ser conscientes de que en el ecosistema digital actual tu información personal es una mercancía valiosa y tú la estás regalando a manos llenas. Cada vez que priorizas la exposición sobre la protección, estás entregando las llaves de tu propio castillo sin siquiera preguntar quién está al otro lado de la puerta. Pero la amenaza no es solo externa. La erosión de la privacidad también tiene un impacto profundo en tu psique. Cuando vives bajo el supuesto de que todo lo que haces o dices puede ser observado, grabado o compartido, empiezas a autocensurarte. Pierdes espontaneidad, calculas tus palabras, tus gestos, incluso tus pensamientos en función de cómo podrían ser percibidos por esa audiencia imaginaria o real. Te conviertes en un actor en el escenario de tu propia vida, constantemente pendiente del juicio ajeno. Esta vigilancia autoimpuesta es agotadora y profundamente alienante. Te desconecta de tu propia experiencia auténtica. Te impide tomar riesgos creativos o personales por miedo a la crítica. Y te sumerge en una ansiedad sutil pero persistente. La libertad interior, esa capacidad de pensar, sentir y actuar desde tu núcleo más verdadero, se marchita cuando el ojo público omnipresente se convierte en tu compañero constante. Mira a tu alrededor, vives en un desorden. Cajones llenos de cosas que no usas, papeles acumulados, ropa por todos lados, un escritorio hecho caos. Ahora mírate por dentro. Tu mente está igual, llena de pensamientos viejos, emociones acumuladas, ideas sin resolver y preocupaciones esparcidas por todos lados. ¿Te sorprende que te cueste enfocarte? ¿Te extraña que no tomes buenas decisiones? Es imposible construir una vida clara desde una mente desordenada. Tu mente es tu espacio más valioso. Es el lugar donde nace tu diálogo interno, tu visión, tus decisiones, tu propósito. Si no la ordenas, te consume. No porque esté loca, sino porque tú nunca te detuviste a limpiarla, organizarla, asignar lugar a cada cosa. Escúchame bien, cada pensamiento y emoción tiene un sitio. Pero si los dejas tirados por todos lados, se vuelven ruido. Y el ruido desgasta, el ruido agota, el ruido paraliza. No puedes pensar con claridad si todo está mezclado. El miedo con la duda, la rabia con la frustración, la tristeza con la nostalgia. Todo ahí, sin nombre, sin contención, sin espacio. Hazte responsable. Toma el rol de administrador de tu mente. Haz lo que harías con una casa que amas. Límpiala, ordénala. Decide que se queda, que se va y que necesita atención urgente. ¿Cómo se hace? Aquí vas sin rodeos. 1. Nombra lo que sientes. No puedes ordenar lo que no identificas. Cuando algo te abrume, ponle nombre. No digas me siento mal. Di, esto es enojo, esto es ansiedad, esto es inseguridad. Al hacerlo dejas de ser víctima de esa emoción y te conviertes en observador. Y el observador tiene el control.
2. Ubica tus pensamientos. Cada idea que aparece no merece tu atención inmediata. Algunas solo están de paso. Otras necesitan acción, otras silencio. Aprende a clasificarlas. Esto va para después. Esto no me sirve. Esto requiere decisión. ¿Quieres orden? Deja de reaccionar a todo lo que piensas como si fuera urgente. No lo es. 3. Limpia a diario. Así como limpias tu cuerpo, limpia tu mente. Escribe. Medita. Camina en silencio. Apaga el teléfono. Haz espacio mental. Pregúntate, ¿qué estoy arrastrando hoy que no necesito llevar más? ¿Qué pensamiento viejo está bloqueando mi camino? 4. Crea rituales para tu mente. La disciplina mental se cultiva igual que un músculo. Haz pausas, respira, medita, desconecta. Cuida tu dieta informativa. No entres en redes sin intención. No alimentes el ruido inútil. Protege tu atención. 5. Rodéate de silencio y soledad consciente. No huyas del ruido solo con distracciones. Busca momentos para estar contigo mismo, sin nada que hacer, sin nada que ver. Ahí se hace la magia. Allí es donde tu mente puede reordenarse, regenerarse y renovarse. ¿Y has disfrutado del contenido? Te invitamos a suscribirte y a darle like para apoyarnos. Comparte este video con tus familiares o seres queridos si crees que les puede ser útil. Y ahora te dejo otro video sobre estoicismo y filosofía de la vida que te va a encantar.